Todos se rieron. Mis padres, mis primos, incluso mi tía, esa que apenas me conoce. De verdad se rieron. Durante la cena de Acción de Gracias, mi hermana Emily alzó su copa y dijo: por la familia, excepto por Hannah, la fracasada que cree que el dinero la hace valiosa. Y se rieron como si fuera una broma inofensiva. Como si no estuvieran bebiendo el vino que yo pagué. Como si la comida sobre la mesa no hubiera salido de mi bolsillo. Yo no me reí. Levanté mi propia copa y dije: por la fracasada, que acaba de dejar de pagar por todo lo que ustedes tienen. Y en ese momento, la habitación quedó en silencio. Antes de continuar con la historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Y no olvides darle like al vídeo para que pueda llegar al máximo número de personas. Ahora sí, sigamos con la historia. Durante años traté de comprar la paz, de ganarme el cariño con generosidad, de quedarme callada y ser útil. Pero esa noche, algo se rompió. O tal vez, algo finalmente sanó. Y lo que vino después no fue venganza. Fue la verdad. Por fin, sin cargas. Esta es la historia de lo que pasó después de ese brindis. Desde pequeña aprendí que el silencio era más seguro. Emily era la ruidosa, la chispeante, la impredecible, el centro de cada reunión. Yo era la sombra detrás de su brillo. Mientras ella cantaba en los festivales del colegio y traía novios como trofeos, yo me quedaba en mi cuarto leyendo libros sobre astrofísica. Y creando aplicaciones web básicas antes de terminar la secundaria. Mis padres no me ignoraban. Exactamente. Pero los elogios siempre eran para Emily. Ella era nuestra flor salvaje, nuestro espíritu brillante. La que vivía la vida al máximo. Yo era la responsable, la madura. Que, en nuestra casa, significaba simplemente no necesitar nada. A los 16 ya tenía un trabajo de medio tiempo y mi propia cuenta de ahorros. A los 19 vivía de contratos freelance. Mientras Emily cambiaba de carrera una y otra vez. Y se paseaba por una universidad que nunca terminó. En una experiencia que le duró 6 años. Aún así, cada vez que tropezaba, había una red que la sostenía. Y casi siempre, esa red era yo. Recuerdo un día de Acción de Gracias. Cuando Emily apareció sin avisar con su entonces novio. Un tipo que me insultó a los 5 minutos de llegar. Mi madre corrió a poner un plato extra en la mesa para ellos. Nadie se dio cuenta de que no había dicho una sola palabra en toda la cena. Esa misma noche, pagué el alquiler que Emily había olvidado enviar ese mes. Lo hice en silencio, porque solo necesitaba un poco de tiempo para que su negocio de fotografía despegara. Nunca esperé un gracias. Pero, en el fondo, siempre anhelé algo. Un reconocimiento, una pausa. Una mirada que dijera: tú también importas. Pero nunca llegó. En su lugar, llegaron las bromas. Los comentarios disfrazados de chiste. No trabajes tanto que te vas a morir joven, Ann. El dinero no compra la felicidad, ¿sabes? Un año. Emily me regaló una taza que decía: feo de estar sola. Le pareció graciosísimo. Y yo seguía apareciendo. Seguía dando. En fiestas, cumpleaños, facturas médicas, autos averiados. Incluso el pago inicial del primer condominio de Emily. De algún modo, el título terminó solo a su nombre. Me repetía que eso era lo que hacía una familia. Pero, en el fondo, sabía que yo no era familia como lo era Emily. Yo era la red de seguridad de todos. Confiable. Reemplazable. Invisible. Así que cuando Emily alzó su copa esa noche y dijo: excepto Hannah. No fue el insulto lo que me rompió. Fue la claridad. Todo lo que había ignorado, justificado, soportado, cobró sentido en un segundo. Y supe, con total certeza, que no iba a seguir siendo su benefactora silenciosa. Te sorprendería lo rápido que la gente olvida cuando no es quien paga. El condominio que Emily compró a finales de sus 20 y tantos. Fue con mi dinero. Le habían negado una hipoteca por su mal crédito y me pidió que solo la ayudara a empezar.
Pagué el inicial y firmé como garante. Ella se mudó, hizo tours por Instagram con mensajes como bendecida, prosperando. Y jamás mencionó mi nombre. Cuando papá se lesionó la espalda y la cirugía no la cubría todo el seguro. Yo cubrí la diferencia sin pensarlo. Cuando el auto de mamá se averió y no quería molestar a papá, le envié un cheque ese mismo día. Pagué la última matrícula de Emily. No porque creyera que la terminaría, sino porque me amenazó con rendirse y venirse a vivir conmigo. Pagar me parecía más fácil que vivir juntas. Cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre. Mandaba flores, tarjetas de regalo, electrodomésticos nuevos. Un año, Emily olvidó el cumpleaños de papá. Yo mandé un reloj de cuero personalizado con las iniciales de ambos. Él pensó que era de ella. Ella no lo corrigió. Yo tampoco. Incluso hubo una vez en la que Emily estaba entre trabajos y mamá me llamó con voz temblorosa. «Está pasando por una mala racha, mi amor. ¿Podrías ayudarla con la renta?» Le transferí $2000. Esa noche abrí mi hoja de cálculo. No porque necesitara llevar la cuenta, sino porque me ayudaba a no perder la perspectiva. Cuando la culpa susurraba, «Quizás estás siendo demasiado fría». Yo abría ese archivo y veía todo lo que había cargado en silencio. Durante 7 años. 18,400 en alquileres y servicios. 11,200 en gastos médicos. 9,700 en inversiones para negocios que nunca despegaron. 6,500 en reparaciones de autos. 4,000 en vacaciones y gastos festivos. 1,000 en rescates de último minuto y facturas olvidadas. Ni una sola vez alguien me preguntó si yo estaba bien. Si necesitaba ayuda. Si siquiera quería seguir dando. Y cada vez que aparecía alguien, usualmente Emily, encontraba la forma de hacerme sentir que no era suficiente. O que lo hacía por interés. «Hannah no es de las emocionales», dijo una vez durante la cena. «Ella solo manda dinero». Y todos se rieron. Siempre se reían. Pero la verdad era otra. No mandaba dinero por falta de sentimiento. Lo mandaba porque me enseñaron que amar era dar. Que ser responsable significaba callar. Y que tener éxito significaba sacrificarse. Hasta esa noche de acción de gracias. Hasta ese brindis que cortó cada resentimiento enterrado como una cuchilla. Hasta que entendí que el problema no era yo. Yo era la fuente de fondos. Y estaba harta. Acción de Gracias siempre fue un espectáculo en mi familia. El feriado favorito de Emily. Le encantaban las fotos, los conjuntos combinados, la gracia fingida alrededor de la mesa. Ese año, insistió en alquilar un restaurante estilo granja. A las afueras de la ciudad. Por el ambiente. Ella eligió el tema, el vino, incluso la lista de reproducción. Lo único que no eligió fue quién pagaba. Fui yo. Una semana antes, llamé al local y dejé mi tarjeta para reservar el salón privado. No lo anuncié. Nunca lo hacía. Me decía a mí misma que lo hacía por mamá. Que había pasado la vida intentando mantener unida a la familia. Y quizás también por papá. Que había envejecido más de lo que quería admitir. No lo hacía por Emily. Por supuesto, llegó tarde. Con el cabello perfectamente peinado. Vestida con un vestido de terciopelo que reconocí de una de esas compras impulsivas. Que supuestamente no podía permitirse. Todos se levantaron para abrazarla. Yo me quedé sentada. La cena estuvo llena de charlas triviales y risas huecas. Ryan, nuestro primo, contó una historia sobre cómo se perdió en Roma. El tío Ben metió un comentario sobre golf que nadie había pedido. Yo sorbía mi vino despacio, contando cuántas copas llevaba ya Emily. Y entonces llegó el postre. Las luces se atenuaron. Alguien trajo una tarta con velas. Algunas personas aplaudieron. Fue ahí cuando Emily se puso de pie. Alzó su copa, con los ojos brillando. «Por la familia», dijo, con una voz cálida y ensayada. «Por los recuerdos compartidos, el amor incondicional».
Y estar ahí los unos para los otros, pase lo que pase. Hizo una pausa. Justo la necesaria. Excepto por Hannah, claro, añadió con una sonrisa torcida. La fracasada que cree que el dinero le da valor. Risas. No hubo jadeos. No hubo silencios incómodos. Solo risas. Papá soltó una risita entre dientes. Mamá intentó reprenderla con la mirada, pero no dijo ni una palabra. Algunos primos bajaron la vista, visiblemente incómodos. Pero nadie habló. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Había un extraño silencio dentro de mí. Como ese instante antes de que se vaya la luz. Me levanté. Tomé mi vaso de agua, porque no suelo beber mucho cuando estoy con ellos. Necesito mantener la claridad. Y dije, con calma, por la fracasada, que acaba de dejar de pagar todo lo que ustedes tienen. La mesa se congeló. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Una copa de vino se inclinó, pero no se cayó. Sonreí, apenas. Desde esta noche, el seguro del auto. Las cuentas del condominio. El fondo familiar de salud. Incluso esta cena. Quedan fuera de mis cuentas. Hice un gesto hacia la puerta. Donde el encargado del restaurante esperaba discretamente. Con la carpeta del pago en las manos. Ese va por ti, Emily. Ella parpadeó. Papá se enderezó en su asiento. Mamá susurró. Hannah. Como si la que estuviera causando una escena fuera yo. Pero no era una escena. Era una línea. Y esta vez, no pensaba borrarla. La cena terminó sin postre. El personal recogió los platos a toda prisa. Con sonrisas tensas. Nadie me miraba a los ojos. Mis padres evitaron mirarme. Emily salió la primera. Sus tacones golpeando el suelo de madera como signos de exclamación. Los demás se fueron en silencio. Susurrando. Evitando lo evidente. Esperé a que todos se fueran. Y entonces pagué la cuenta. Sí, aún así la pagué. No porque lo merecieran. Sino porque necesitaba que esa noche terminara con limpieza. No iba a darles el gusto. De poder llamarme rencorosa o cruel. Estaba terminando con el papel que me habían asignado. No asumiendo una versión más amarga del mismo. Cuando llegué a casa, mi celular ya estaba encendido con notificaciones. Un mensaje de papá. Eso no fue justo, Hannah. Tomaste a todos por sorpresa. No es así como resolvemos las cosas en esta familia. Un buzón de voz de mamá. Cariño, Emily estaba bromeando. Por favor, no dejes que un comentario arruine décadas de amor. Hablamos mañana, tú y yo, almorzamos, ¿sí? 3 mensajes de Emily. ¿En serio me avergonzaste? Madura. No eres una víctima. Ojalá tu dinero te mantenga calientita. No respondí ninguno. En lugar de eso, abrí mi laptop y abrí la hoja de cálculo. La que tenía cada pago, cada rescate, cada sacrificio silencioso. No era venganza. Era registro. La verdad, cuantificada. Y la envié por correo. Asunto, por si se les olvidó. Adjunto, Ledger-2016-2023, XLSX. Sin texto. Solo los números. $49,800 en 7 años. Clasificados por categoría. Médico, vivienda, educación, eventos familiares, emergencias. 3 horas después. Emily respondió. «Wow. ¿De verdad eres así de insegura? Felicidades. ¿Quieres una medalla?» Cerré el mensaje sin leer más. Mamá llamó de nuevo a la mañana siguiente. Dejé que entrara al buzón de voz. «Hannah, esta no eres tú. Estás dolida, lo entiendo. Pero no tomes decisiones permanentes por algo dicho en el calor del momento. Tú no eres así». Pero la verdad era que sí era así. O tal vez, por fin dejaba de fingir que no lo era. No estaba enojada. No exactamente. Estaba harta. Harta de justificar su comportamiento.
Harta de aceptar migajas y que encima me llamaran malagradecida. Harta de tragarme las palabras para mantener una paz que nunca me incluyó. Y las consecuencias no terminaron ahí. El novio de Emily me escribió por Instagram 2 días después, acusándome de querer humillarla frente a la familia. Ni siquiera sabía que me seguía. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una cuenta bancaria compartida que había abierto años atrás, para ayudar a mamá con los gastos de la casa. Empezó a mostrar movimientos extraños. Supermercado. Un spa. Una tienda de ropa que reconocí inmediatamente, como una de las favoritas de Emily. Me quedé helada. Seguían usándome. Incluso después del brindis. Incluso después del archivo. Cerré la cuenta esa misma noche. Y fue entonces cuando me di cuenta. Yo no había hecho una escena en Acción de Gracias. La escena la hicieron ellos. Yo simplemente me negué a seguir participando. Pasó una semana. No contesté llamadas. No expliqué nada. Simplemente desaparecí de los chats familiares. Como si nunca hubiera pertenecido allí. El silencio se sentía extraño al principio. Como si estuviera conteniendo el aire. Pero con el tiempo. Se sintió como oxígeno. Y entonces llegó el sobre. Liso, color crema. Atorado a mitad del buzón. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito en tinta negra temblorosa. La letra era familiar. De mi padre. Dudé antes de abrirlo. Dentro había una pila de correos impresos. Algunos extractos bancarios fotocopiados. Y una nota manuscrita prendida al frente. Decía: Hannah, hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Pero necesitas saber lo que está pasando. No sabía a quién más acudir. Papá. Esa línea. No sabía a quién más acudir. Me sacudió más que el brindis. Pasé la primera hoja. Era una cuenta corriente conjunta. A nombre de mis padres. Durante los últimos 2 años. Se había vaciado poco a poco. 1,200 aquí, 2,800 allá. Casi todas las transacciones marcadas con E. Carson, Emily. Algunas eran retiros de cajero automático. Otras, transferencias por PayPal. Unas más, clasificadas como gastos de emergencia. Pero coincidían con compras en boutiques. Y escapadas de fin de semana que había visto en sus historias. Los montos no solo eran grandes. Eran constantes. Predecibles. La siguiente página era un intercambio de correos entre mi padre y su asesor financiero. Quizás necesitemos refinanciar la casa si esto sigue así. No me di cuenta de cuán atrasados estamos. He intentado hablar con Emily. Dice que lo está manejando. Pero Hannah no debe saberlo. Ella ya ha hecho demasiado. Esa frase me paralizó. Ella ya ha hecho demasiado. Era lo más parecido a un reconocimiento que había recibido jamás. Y ni siquiera estaba dirigido a mí. Estaba enterrado en un hilo de desesperación. Estaban perdiendo la casa. La casa en la que crecí. Esa de la que siempre se jactaban por tenerla pagada. Estaba hipotecada para mantener el estilo de vida de Emily. No porque lo necesitara, sino porque lo esperaba. Y ellos se lo permitieron. Una y otra vez. Y ahora. Estaban al borde del abismo. Esa noche me senté en la cocina. La carpeta abierta sobre la mesa. El té ya frío a un lado. Y las manos apretadas en mi regazo. Ya no se trataba de un brindis. Se trataba de un patrón. Uno que no solo había vaciado mi cuenta bancaria, sino que había drenado, silenciosamente, mi autoestima durante años. Pero ahora tenía claridad. Y tenía algo más. Una elección. Podía alejarme por completo. Dejarlos enfrentarse solos a las consecuencias. O podía usar lo que sabía. Para protegerlos. No por ellos. Por mí. Porque si yo no rompía este ciclo ahora, seguiría girando mucho después de que yo ya no estuviera. A la mañana siguiente llamé a una abogada.
Su nombre era Marisa Adler. Directa, precisa, sin rodeos. Había ayudado a una amiga mía a crear un fideicomiso tras un divorcio complicado. Le conté todo. Los retiros escondidos. La pérdida de capital. El silencio. El brindis. Esperaba que se sorprendiera. No lo hizo. Lo que describes, dijo, golpeando su bolígrafo contra la mesa, no es solo abuso financiero. Es dependencia aprendida, fomentada, financiada y manipulada emocionalmente. ¿Y tú? Tú has sido la estructura sobre la que todos ellos se han sostenido. Parpadeé. Estructura. Esa palabra se me quedó grabada. No quería venganza. Ni siquiera quería control. Solo quería dejar de ser eso que sostenía todo. Porque nunca, ni una sola vez, miraron hacia abajo para ver si yo aún estaba de pie. Así que trazamos un plan. Paso 1. Compraría la casa familiar al valor de mercado, a través de un fideicomiso privado. Eso la sacaría del riesgo de ejecución hipotecaria o pérdida de valor. Paso 2. El fideicomiso garantizaría a mis padres el derecho a vivir ahí de por vida. Pero solo a ellos. Si intentaban transferirle derechos a Emily, o volver a usarla como garantía para préstamos, el fideicomiso se congelaría automáticamente. Paso 3. Saldaría sus deudas actuales, usando parte de mis ingresos por inversiones, pero con toda la documentación firmada. Legal, clara, definitiva. Nada de favores informales. Nada de líneas borrosas. Emily no estaba incluida en el trato. Marisa redactó todo en menos de una semana. Transferí los fondos al día siguiente. Cuando los documentos estuvieron listos, les envié una carta formal a mis padres. Corta. Clara. Sin emoción. No van a perder su casa. Van a estar protegidos. Pero ya no tendrán el control. Esto no es un castigo. Es un límite. Papá no respondió. Mamá llamó 3 veces. No contesté. Emily envió un solo mensaje de texto. ¿Estás loca? No le respondí. Porque por primera vez en mi vida, no me había perdido tratando de protegerlos. Esta vez, también me protegí a mí. Esa misma semana, los documentos se firmaron sin ceremonia. Mis padres se sentaron frente a mí en la oficina de Marisa. Se veían mayores. No enojados. Solo cansados. Mamá susurró. Gracias. Mientras deslizaba hacia mí la última página firmada. Asentí con la cabeza. Sin abrazos. Sin perdones. Solo formalidad. Emily no apareció. Nunca esperé que lo hiciera. Esa noche, me senté sola en mi departamento, con una copa de vino y el título de propiedad en la mano. El peso no se había ido, pero sí se había desplazado. Ya no vivía en mi pecho. Vivía en contratos. En claridad. En distancia. Ya no era la estructura. Ahora era la arquitecta. Y todo lo que viniera después, yo sería quien lo diseñara. Sucedió un domingo por la tarde. Viento frío, cielo gris. De esos días en los que todo se siente más pesado. El golpe en mi puerta fue seco. 3 toques rápidos, como puntuación final. Miré por la mirilla. No me sorprendió. Emily. Sin maquillaje. Una sudadera demasiado grande para su cuerpo. El cabello en un moño desordenado. Que no parecía intencional. Sino descuidado. No venía a impresionar a nadie. Venía por respuestas. Abrí la puerta hasta la mitad. Emily. No sonrió. Tenemos que hablar. Dudé. Luego me hice a un lado. Entró sin esperar invitación. Como siempre. Con esa misma suposición de que todo espacio le pertenecía. Hasta que se le dijera lo contrario. Se plantó en mi sala, brazos cruzados. ¿Y eso es todo? ¿Compras la casa y nos cortas a todos? Guardé silencio. ¿Tienes idea de cómo te hace ver esto? Soltó, casi escupiendo las palabras. Como una villana controladora. Que cree que puede arreglar todo con dinero.
Alcé una ceja. No estoy arreglando nada. Estoy protegiendo lo que tú te encargaste de romper. Sus labios se apretaron. No sabía que papá había pedido préstamos con la casa, dijo. Eso no fue cosa mía. Fui hasta la mesa. Tomé la carpeta. La solté frente a ella. Página 4. Transferencias bajo tu nombre. Miles. Recurrentes. No me insultes negándolo. No tocó la carpeta. Solo la miró como si fuera a explotar. Podrías habérmelo dicho, susurró. Lo hice. Cada vez que te rescaté. Cada vez que pagué tu alquiler o tus tarjetas. Pero no me escuchaste. Porque nunca levanté la voz. Eso fue error mío. Debí haber gritado. Emily cruzó más fuerte los brazos. Retrocediendo hacia su defensa. ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Te deshaces de mí así como así? Me detuve. No. Tú te deshiciste de mí. El momento en que te paraste frente a toda la familia. Y me convertiste en una burla. Ese fue tu límite. Ella negó con la cabeza. Era una broma. Di un paso hacia ella. Era la verdad, Emily. Tu verdad. Clara y fuerte. Sus ojos brillaron. Pero no con arrepentimiento. Sino con resentimiento. ¿Y ahora qué? ¿Tú juegas a la salvadora y yo soy la que se cae del precipicio? No, respondí, simple. Tú comienzas desde cero. Como lo hice yo. Como lo hacen los adultos. Me miró. Incredulidad mezclada con algo más. Miedo. ¿De verdad me estás cortando? Asentí. No por rencor. Por supervivencia. Su voz se quebró. ¿Y qué me queda entonces? La miré directo a los ojos. Lo que tú elijas construir. Entonces se dio la vuelta. Sin portazo dramático. Sin insulto final. Solo pasos suaves. Y un solo respiro. Antes de desaparecer por el pasillo. Y por primera vez. No sentí culpa cuando se fue. Sentí paz. 2 semanas después de que Emily saliera de mi departamento. Los papeles se finalizaron. La casa se transfirió oficialmente al fideicomiso. Mis padres firmaron cada hoja. Con los ojos cansados. Y las manos temblorosas. No hubo discursos. Ni reconciliaciones. Solo firmas. Silencio. Y una especie de gratitud lejana. Cuando mamá me entregó la última hoja firmada. No me miró a los ojos. No tenías que hacer esto, murmuró. La miré con firmeza. No, no tenía que hacerlo. Me fui poco después. Dejando que Marisa terminara la entrega formal. No quería un momento de cercanía fingida. Quería límites. Reales. Legales. Límites que no pudieran ser ignorados con una sonrisa. Ni borrados con culpa en la mesa del comedor. Establecí un estipendio mensual modesto para mis padres. Suficiente para lo esencial. No para caprichos. El fideicomiso era hermético. Si Emily intentaba acceder a él, los fondos se congelarían automáticamente. Incluso designé a un fideicomisario independiente para gestionar las distribuciones. Para poder apartarme por completo. No buscaba control. Buscaba distancia. 3 semanas después. Emily se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad. Me enteré por una prima que había intentado trabajar como estilista en una tienda. Pero renunció después de 5 turnos. El gerente era condescendiente, dijo, según contaron. Típico de Emily. No le escribí. No la llamé. Ya no debía eso. Esa Navidad llegó una tarjeta de parte de mi madre. Solo un sobre blanco, sin adornos. No traía regalos. Ni notas escondidas. Solo una línea escrita a mano. No merecíamos tu generosidad, pero gracias igual. La miré durante mucho rato. No lloré. No llamé. Simplemente la coloqué dentro de la carpeta. Junto a los documentos financieros. La misma carpeta que, en su día, contenía todo lo que me había roto. Ahora guardaba pruebas de que había sobrevivido. Y luego salí a caminar.
El cielo estaba gris. El frío rozaba mis mejillas. Pero yo me sentía liviana. Pasé frente a escaparates adornados con guirnaldas. Familias comprando. Parejas riendo. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida adulta. Mi calendario no giraba en torno a las necesidades de otros. No había un pago por Venmo pendiente en secreto. No había una llamada pasivo-agresiva esperando respuesta. Ni una emboscada emocional disfrazada de almuerzo familiar. Solo silencio. Y paz. No fue dramático. No fue cinematográfico. Pero era mío. En los meses que siguieron. Dejé de compartir actualizaciones con mi familia. Dejé de enviar regalos porque sí. Construí algo nuevo. Una rutina. Un espacio. Una vida. Que no giraba alrededor de su aprobación. A veces todavía hablamos. Llamadas breves. Saludos cordiales. Cumpleaños. Ya no hay bromas con doble filo. Ya no hay deudas implícitas. Solo cortesía. No es cercanía. Pero es paz. Y la paz, he aprendido. No es aplauso. Ni validación. Ni que te inviten a sentarte en la mesa de alguien más. La paz. Es construir tu propia mesa. Y decidir con cuidado. ¿Quién se gana una silla? Emily no tiene una. No por crueldad. Sino porque ella la quemó. Y cuando la gente dice, pero es tu hermana. Asiento. Y respondo. Y yo también lo fui. Hasta que dejé de serlo. He dejado de intentar probar mi valor. Ante personas que necesitan que yo sea pequeña. Para poder sentirse grandes. Yo no soy la fracasada. Soy el cimiento sobre el que se apoyaron demasiado tiempo. Y ahora. Ya no los estoy sosteniendo. Estoy de pie. Por mí.